declaraciones, cuáles fueron y cómo se puede corregir. Recordemos que no es el primer caso en esta semana que termina con una actuación policial que fue cuestionada y que termina con el procesamiento y el cuestionamiento de efectivos policiales en el uso, ¿verdad?, de sus potestades. Hay que tomar en cuenta, estas cosas no tienen explicación, es decir, no tienen justificación ninguna, ¿no? No se puede justificar de ninguna manera quitarle la vida a otra persona, en ninguna circunstancia. Hay otras maneras en que la sociedad puede defenderse. Estamos hablando de acciones civiles, ¿verdad? De hechos civiles, de hechos que tienen que ver no con el terrorismo. Estamos hablando de otras cosas, ¿verdad? Y aún así, la vida tiene un valor que realmente todos tenemos el deber de preservar en nosotros mismos y en los demás. Es bueno expresar también lo que decía ayer Matilde, que nos decía que participaba de todo este hecho absolutamente doloroso, pero que no nos quedáramos en este tipo de circunstancias solamente, que claro, hoy lo que conmueve, lo que hace sufrir, lo que genera preocupación, dolor, lo que seguramente está viviendo una familia uruguaya tiene que ver con un joven que murió en esas circunstancias deplorables, ¿verdad?, en que fue prácticamente ejecutado según todo lo indica. Hoy la jueza lo va a señalar, el caso parece estar resuelto, pero también en la sociedad se están dando situaciones de convivencia muy duras, donde nos decía Matilde, recuerden ayer, de pronto se ha matado a policías en tiempos cercanos, y nos recordaba el caso, por ejemplo, de Pocitos, y no ha habido marchas o fue menos espectacular. Yo quiero decir que sin disminuir un ápice, ni un dedo meñique de la gravedad del acontecimiento y de lo doloroso del acontecimiento, de lo ocurrido allí en el barrio Santa Catalina, es evidente que también la policía o los policías están expuestos a una situación realmente de tensión muy grande. No estoy justificando el acto de este policía, estoy hablando de toda la fuerza policial. Miguel Barrios es secretario de Asuntos Legales del Sindicato Único de la Policía. ¿Qué tal, Barrios? Buen día. Buenos días, ¿cómo están todos? Saludos a la audiencia. Gracias por atendernos. ¿Cuál es el primer argumento de defensa que tienen los policías que usted está representando? Bueno, en este caso no entramos en la representación de los trabajadores policiales que participaron en el evento de Santa Catalina, porque más allá de tener comunicaciones con ellos en los momentos posteriores a la primera indagatoria, ellos resolvieron tramitar su defensa por otros carriles. Dos de ellos eran afiliados a otro gremio de la policía, los pusimos en contacto con ellos, que hasta ese momento no tenían conocimiento, y bueno, por ese lado le hicimos de nexo entre su gremio y sus legítimos derechos en lo que tiene que ver con materia de representación legal. Los otros dos desconozco si tienen abogados, y estimo que así lo es, de carácter privado. Basado, Barrios, entonces en este caso, y bueno, bajo los cuestionamientos que se está haciendo al procedimiento hecho por los policías, ¿qué puede señalar el Sindicato Único de Policías acerca del procedimiento llevado a cabo en Santa Catalina? De la información que se tiene a nivel de unidades, y sin violar el secreto de presumario, porque hay información extraoficial que seguramente es la que en parte maneja el Ministerio del Interior y brindó la justicia ya en su tiempo y forma. Creemos que sigue siendo un problema de formación, creemos que sigue siendo un problema de protocolizar ciertas cosas, sobre todo el despliegue policial en lo que tiene que ver con áreas urbanas y suburbanas, así como a veces en algunas instancias en el interior del país. Esto para nosotros no es nuevo, venimos insistiendo desde hace un año, casi un año, justamente cuando perdió la vida una persona en el contexto de un enfrentamiento entre la policía y algunos manifestantes en el marco de un procedimiento policial que, si ustedes recuerdan, se dio en el barrio Marconi. Y si bien el barrio Marconi no reviste las más características, o no todas las características que reúne Santa Catalina, que es un barrio un poco más tranquilo, es claro que el despliegue quizás no fue el correcto, o falta
como decimos nosotros, la capacitación integral de los trabajadores policiales. Cuando dice despliegue, ¿a qué se refiere concretamente? A la forma de ingreso, a la forma de controlar el procedimiento, y cuando digo procedimiento hablo de controlar no solo el sitio, sino los alrededores del procedimiento, para asegurarle al equipo que está trabajando directamente sobre las personas que están siendo investigadas o demoradas para averiguar en ese momento en el lugar, que cierta parte del vecindario no tome partido a favor de las personas indagadas sin saber de qué se los está sobre lo que se los está indagando, y sí en contra de la policía, que es algo que se genera en pocos minutos. ¿Y eso pudo haber sucedido en Santa Catalina? En Santa Catalina puntualmente esto no sucedió. Esto lo que sucedió fue en otros contextos de mayor conflicto, como le definimos nosotros. En Santa Catalina lo que probablemente ocurrió fue, si existe lo que afirmó el ministro del Interior, bueno, entonces es una irregularidad administrativa y también jurídica, ¿no? Si es cierto, y de esto obviamente el ministro debe tener conocimiento, ya que lo manifestó a la prensa, y usó el término de plantar el arma, sí. Aunque él ahora dice que es no es lo importante, pero bueno, él usó ese término y en definitiva fue lo que trascendió. Ahora, Barrios, Traverso le habla, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo está, Traverso? Bien, bien. Ahora, plantar un arma, concretamente, plantar un arma, ¿es un hecho sin importancia? No, es un hecho de extrema gravedad, absolutamente reñido con los principios y las normas de la legislación policial, pero es un hecho que además tiene que ser probado, efectivamente. ¿Y? Esto le cabe al Ministerio del Interior, evidentemente, a través de la investigación, reunir las pruebas o los elementos de convicción suficientes. Y a la justicia determinar si eso amerita tipificarlo de esa forma o amerita tipificar también la intencionalidad. Claro. Es decir, que los hechos resulten probados. Hasta el momento el Ministerio asegura que esto sucedió así, y la justicia aún no se expidió. En estas primeras horas de la mañana suponemos que vamos a tener una resolución, y al margen de eso a nosotros se nos vuelve una necesidad plantear lo que tiene que ver con algunas manifestaciones que no ayudan en este contexto, porque no hay que olvidar que las declaraciones de las autoridades públicas, de las figuras públicas o de los actores públicos y sociales afectan a la opinión pública, afectan a los vecinos de Santa Catalina y a otros barrios, y que hay policías que siguen trabajando allí, que siguen trabajando 24 horas al barrio, en 3 turnos, y que se van a ver afectados evidentemente por lo que sucedió allí y por el efecto rebote, como decimos nosotros, en el relacionamiento con los vecinos. Claro, sí, hay varios policías, se nos contaban, es numerosa la cantidad de policías que viven en ese lugar y soldados también que viven en esa zona de Santa Catalina. Claro, y además los que trabajan permanentemente allí, que son los efectivos de la seccional 24. Claro. En otras palabras, tienen que retornar a un lugar de trabajo donde, bueno, el intercambio a otro nivel no ayuda mucho, no es muy constructivo. Claro. De todas maneras, nosotros afirmábamos ayer que lo prudente, y esto lo hacíamos en la interna y en general, sí, era en principio esperar las pericias y esperar, sí, el pronunciamiento judicial para empezar a hacer declaraciones. Pero bueno, esto empezó por el Ministerio del Interior, que rompió el silencio diciendo que efectivamente los policías habían plantado el arma a la persona que finalmente terminó falleciendo en el procedimiento, ¿verdad? Claro, Barrios, de cualquier manera no vamos a hacer, aunque tiene una gravedad realmente, por lo menos para los que observamos el día a día, ¿verdad? Nos parece sumamente grave un hecho así. No vamos a perder de vista que lo más importante fue que se matara, prácticamente se ejecutara a un joven por la espalda, ¿verdad? Ese es el punto que quiero recordarle a la audiencia. Pero el segundo punto, y referido a esto que usted decía que es muy interesante, ¿cómo se comprueba que un arma ha sido plantada o no? ¿Por qué dice usted en este caso que no está totalmente demostrado que se haya plantado un arma en el chico?
Bueno, voy por partes. Es cierto lo que usted señala, y para nosotros lo es. Hemos perdido compañeros de trabajo en la actividad y también en sus horas francas por ingresar a un procedimiento porque así lo demanda su actividad y su estado policial. La vida es sagrada, la de ellos, y la de los trabajadores policiales, la de cualquier persona y habitante de este país. Eso lo tenemos claro como organización y sindicato. Ahora, a la segunda pregunta, resulta probado cuando la justicia así lo determina a través de las pericias que manda a diligenciar a través de los técnicos en la materia. Si el Ministerio del Interior está convencido, como dijo el ministro, por información que le llega a él por otros canales, que informó ya la justicia, es una cosa. Pero el Ministerio del Interior no dice derecho como lo dice expresamente el derecho penal. El que dice el derecho, el que lo resuelve, si eso no, es la justicia. Por eso nosotros creemos que además de los elementos de convicción, y que es un elemento saludable que el propio Ministerio del Interior haya desplegado 2 o 3 investigaciones al mismo tiempo, es la justicia en definitiva quien tiene que probar lo que ha aportado el Ministerio del Interior como medio de prueba o elementos de convicción. No es el ministro. El ministro sobre el área administrativa sí puede juzgar porque es la autoridad máxima, jerárquica del Ministerio del Interior, pero no sobre la resolución. Hablando claro, ¿ustedes tienen dudas de que el arma haya sido plantada? En realidad nosotros lo que tenemos es la expectativa de que eso no haya sucedido, porque sería un hecho muy trágico y muy triste, y además evidentemente hablaría de un lamentable desempeño policial, pero al mismo tiempo estamos esperando la resolución con mucha atención, porque también, y esto lo ha reconocido desde la magistrada actuante, sí, el propio ministro y también los abogados defensores de los policías, sí, hay elementos contradictorios. Ajá, por ejemplo. Bueno, eso es secreto de presumario, pero lo ha dicho la propia magistrada, más allá de que dijo que el caso ya estaba resuelto, ¿no? O sea, tenía que nada más que resolver la sentencia. Claro. El policía asegura no haber plantado el arma. Bueno, es la versión que a nosotros se nos transmitió cuando tomamos contacto con ellos. ¿Hasta dónde debemos creer la versión de alguien que está involucrado de la manera que está él? ¿Tiene que probar su inocencia? ¿Tiene que probar concretamente que lo que está diciendo no es, mejor dicho, es verdad? ¿Por qué surge esa duda, ese margen que ustedes están siguiendo con mucha atención con respecto al arma plantada? Bueno, en principio, esto es algo que se desprende de lo que se llama el principio de justicia, que es que la inocencia es hasta que se demuestre lo contrario. Para nosotros, hasta que la justicia se expida, aunque haya elementos de convicción, y además de que no se pueden manejar de forma pública por el secreto de presumario, es la inocencia lo que reina, hasta que haya una resolución judicial, que es apelable. Y han habido casos en los que los funcionarios policiales han sido procesados, se ha apelado de la sentencia y han sido absueltos, justamente por esto que el sistema judicial permite, que es la apelación. Claro. Ahora, en lo que tiene que ver con lo otro, nosotros tratamos de no ingresar en tantos detalles a los efectos de no coparticipar en lo que nosotros creemos que puede ser una violación del presumario. Pero ustedes lo conocen. Sí. ¿Los conocen esos detalles? Algunos sí los conocemos, pero no dejan de ser solamente lo que son testimonios de las personas que participaron, y eso siempre tiene una relatividad. Sí. Es decir, cualquier persona que está en esa situación, bajo tensión, sí, unas reacciones humanas, como nosotros le llamamos, y nosotros las tomamos como tal. Lo real son las pruebas, lo real, como decimos nosotros, son las pericias técnicas, y lo real es la aplicación del derecho. Bien. ¿Cómo vive la policía hechos protagonizados por otros policías? Bueno, de este tipo con mucha tristeza. Pero además de tristeza, ¿tienen indignación? ¿Rechazan la conducta del colega? En caso que se ratifique todo, ¿verdad?
lo que hasta el momento se ha establecido, que parece bastante claro. Usted mismo lo ha dicho, la jueza ha expresado que el caso está prácticamente resuelto. Bueno, la actividad policial es una actividad humana, más allá de que es una actividad que ejerce gente común, que tiene una tarea, como nosotros lo definimos, extraordinaria, porque hay momentos en los que en un procedimiento policial usted se enfrenta con una persona, la persona le intenta quitar la vida a usted lo hiere, no de muerte, pero lo hiere, y además tiene que conseguir la atención médica, tiene que cuidar de él en el aspecto físico, en el aspecto psicológico, etcétera, ¿verdad? No fue este caso, ¿verdad? Es una actividad excesivamente extraordinaria. De todas formas, se vive con tristeza. Si se confirma lo que, presume el Ministerio del Interior o afirma que con tanta seguridad, se va a vivir con mucha tristeza porque hay varios elementos que pueden empezar aquí. Primero, la inexperiencia, es una persona muy joven la que efectuó el disparo, con poco tiempo en la fuerza. También habla de los defectos de formación que tienen algunos integrantes de la fuerza pública, y además habla de lo que tiene que ver con una recomendación que le habíamos hecho al Ministerio del Interior hace mucho tiempo respecto de la necesidad de que antes de pasar a las fuerzas especializadas, como es la Guardia Republicana, todos los integrantes de la fuerza pública, la Policía Nacional, pasaran por direcciones de seguridad, por unidades donde se aprendiera lo que nosotros llamamos la realidad de la calle o la práctica normal del contacto con el ciudadano, con el vecino. Entiendo. Conocer la zona, conocer la persona, tener otro tipo de relación. Entiendo. Barrios, ¿hay tensión entre estos hechos provocan tensión entre el Ministerio del Interior y los policías? Bueno, sí, hay de todo tipo. Hay corrientes que rechazan algunas manifestaciones, hay otras que no. Hay otros que, como nosotros, esperan siempre la resolución judicial, y esas son las tres líneas principales que se encuentran dentro de la fuerza hoy en día, ¿no? Ajá. ¿Divide las aguas entre los policías mismos este tipo de acontecimientos? Sí, lo divide. Hay algunos que van a respaldar a sus colegas en todas las situaciones. Yo creo que es una posición equivocada, esto es una opinión personal, pero también lo entiende así la organización. Nosotros estamos cumpliendo una función que está normativizada y por tanto tenemos que ajustarnos a esas normas. No hay que tener un espíritu de cuerpo, como se dice en la policía, malentendido, que pase a lo que tiene que ver con un apoyo incondicional. Eso no puede darse dentro de la policía, no puede y no debe darse según las normas. Cada funcionario policial es responsable de sus actos y cuando tiene grado es responsable por sus subalternos. Pero hay otra corriente que entiende que esto está normativizado y que que más allá de que si fue un error, si se dejó llevar, si realmente portaba el arma o no, si esperaremos el fallo de la justicia, que es lo que va a clarificar en todos sus términos esto que ahora presenta muchas dudas, ¿no? El ministro ha señalado también que hay una especie de resistencia a las reestructuras que se están dando en el interior de la policía. ¿Eso cuenta también en el disgusto o en el gusto de cada uno? Bueno, yo respecto de eso y la organización toda, tenemos una posición tomada que es subestimar a todos los trabajadores policiales, creer que un trabajador policial aisladamente o un grupo de ellos va a arriesgar su libertad, su vida o su propia familia, en muchos casos, por no estar de acuerdo con una reforma que es parte del sistema democrático republicano de gobierno. Ajá. Es decir, las autoridades en su legitimidad pueden introducir cambios en las políticas de Estado, en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de comunicación, lo pueden hacer. Uno puede tener su opinión formada, pero eso no indica que debe desobedecer, ni que debe emprenderla con actos que además, si usted lo mira con una visión general, y si la audiencia lo mira con una visión general, no va a afectar en nada la reforma policial que se está llevando adelante, en nada. Claro. Esto en todo caso lo pueden hacer, y a esto es en lo que quiero hacer hincapié, cuando se habla de boicot y que están en contra de la reforma, esto no lo hace personal subalterno, Ajá. que en realidad son los que terminan procesados
muertos o, bueno, en definitiva, perdiendo o deshaciendo su núcleo familiar cuando son dados de baja por actos de corrupción o indisciplina. No el personal de mando. No es personal policial de calle. Lo que quiere decir es que si hay alguien que puede oponerse o lo que tiene que ver con no dar un cumplimiento exacto de una orden o retransmitir una orden que se le da desde parte del Ministerio del Interior, son las jerarquías que tienen poder dentro de la administración policial, no claro. Son los policías de calle. Claro. Barrios, se han comprobado serios hechos de corrupción en la policía y protagonizado por policías. Esto no es excluyente, la corrupción está en casi todas las manifestaciones humanas, tienen que ver con lo que los seres humanos hacemos con lo que hacemos, ¿verdad? Es decir, no significa ser policía ser corrupto, no significa ser periodista ser corrupto, pero hay periodistas también corruptos y hay políticos corruptos y etcétera, etcétera. En las policías del mundo, esto lo vemos hasta en las series de televisión, en la televisión, en la literatura policial, la corrupción, ni que hablar en Estados Unidos, ¿no? Donde las denuncias son directas a través de, digamos, de las películas, etcétera. La corrupción es muy alta. ¿Ustedes cómo reaccionan cómo reaccionaron frente a esos actos de corrupción protagonizados por policías aquí en el Uruguay? Bueno, generalmente reaccionamos o tomamos conocimiento al mismo tiempo que la prensa en el marco de la reserva de información, que antes nos permitía acceder a través de la ley de información a determinados hechos que hoy no, porque el Ministerio del Interior lo determinó así a través de las resoluciones que en junio del año pasado, entre junio y agosto sacaron. Esto vedó la posibilidad de que las organizaciones sindicales y toda persona que quiera acceder a información de determinados hechos, incluso la prensa, que antes tenía una buena herramienta para pedir datos al Ministerio y seguir investigaciones en ese sentido, lo podía hacer y ahora ya no. Sí, cierto. Pero nosotros creemos que los eventos de corrupción que se dan en la policía tienen íntima relación con la no promoción de los valores que en principio están normativizados, pero no son estimulados una vez que el funcionario ingresa a la tarea policial. Bien. Es decir, lo que faltan son sistemas de estímulos. Como sí. Organización sindical le propusimos al Ministerio del Interior que al mismo tiempo que sanciona a los funcionarios a diario por sus errores o equivocaciones, sí. desde el punto de vista administrativo, también los premiare por las buenas actuaciones que tienen al correr del mismo día. Claro. Es decir, si al día lo sancionan 2 veces por cometer irregularidades, las menores estoy hablando, a veces uno se olvida de una prenda, hace mal un parte o le falta una fecha, un dato, cosas simples, también le reconozca cuando tiene procedimientos que valen la pena desde el punto de vista administrativo tenerlos en cuenta. Uh-huh. Entonces, eso fue una propuesta que se elevó entendiendo que otras policías del mundo lo tienen, funciona, porque es como que a cualquier trabajador que desempeñe una tarea no se le den estímulos. Eso genera, al término de muchos años, que bueno, caiga que reine en ese grupo de trabajadores la famosa frase, el que hace menos gana, ¿no? Eso lo recibo igual y el que hace menos gana. Entonces nosotros, luchando contra esa frase y esa ideología sí. que se instaló durante muchos años en la fuerza pública, tratamos de revertir esa situación con un proyecto articulado que le elevamos al Ministerio del Interior, lo presentamos en la Comisión de Constitución y Códigos. Bien. Y al mismo tiempo lo hicimos en el Ministerio de Trabajo. Al secretario de Asuntos Legales del Sindicato Único de Policía, Miguel Barrios, le agradezco mucho esta conversación, que nos ha servido para ubicarnos en una realidad que, si bien es cierto, no parece desconocida, sí tiene los datos precisos y el detalle, ¿verdad?, los pormenores de quien conoce en profundidad este caso. Reiterando, sin quitar, digamos, ni un milímetro la indignación, la gravedad, lo terrible del hecho del asesinato de este joven en Santa Catalina. Barrios, tal vez en otra oportunidad podamos seguir conversando con usted, ¿le parece bien? Será un gusto, y si me permite, sí. Uno de los elementos que nos impulsaron a proponerle al Ministerio del Interior un protocolo de acción
para ingresar, permanecer y egresar de las zonas de conflicto fue justamente el fallecimiento de una persona que, como dije, la vida es sagrada, y fue eso lo que nos impulsó a articular un proyecto que se elevó a estos tres organismos del poder estatal para que resolvieran y nos dieran el aval y lo aplicaran en definitiva para que esto no se volviera a reiterar. Lamentablemente asistimos a otro hecho, sí. No digo que igual, pero con características similares. Gracias, Barrios. No, por favor, hasta a muy las pronto, órdenes, adiós. muchas gracias por el interés.